Ah, creo que me has dicho que perfecto. Vale, pues Sí, todo tiro. genial. Ok, gracias. Vale, pues bueno, como bien han comentado mis compañeros, vamos a hablar sobre cómo presupuestar servicios de SEO y cómo hacer ese seguimiento de clientes. Más bien, cómo lo hago yo, que bueno, también en media hora no nos va a dar tiempo a entrar mucho en detalle. Y bueno, quizás una charla un poco que se sale de lo normal, de lo que se podría esperar que suelo hablar, porque generalmente hablo de SEO puramente. Pero claro, al final, si eres consultor SEO, ahora lo veremos, que tengo una diapositiva específica para eso. No solamente te dedicas a hacer SEO, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Decir, bueno, pues me entran por ciencia infusa clientes y solamente tengo que hacer pues estrategias SEO o auditorías o lo que sea. Si te quieres dedicar al mundo de consultor SEO, sobre todo, pues si quieres ser freelance o incluso montar tu propia agencia, pues tienes que ir unos pasitos un poquito más allá. Entonces, esto es un poquito lo que os comento. Digamos que este punto de trabajar el SEO sería casi el penúltimo que tengo en ese listado. En primer lugar, lo que necesitas es tener tu propia marca y trabajar tu propia reputación, porque al final mucha gente trabaja por lo que considera que tú eres, ¿no? Por los trabajos que tú has hecho previamente, por lo que has conseguido antes. Entonces, antes casi de nada, lo primero es que tú trabajes, pues ya sabemos, tu propia web, redes sociales, que puedas mostrar casos de éxito y que la gente te considere como una referencia. Porque al final, la diferencia, ¿no?, entre un SEO y otro, tú desde fuera, hasta que no trabajas con esa persona, no la puedes, no sabes si alguien tiene más conocimientos o menos, salvo pues por esa reputación o esa autoridad que haya podido tener previamente. Porque no es algo cuantificable, no son matemáticas que digas, pues este es mejor que el otro. Otro trabajo importante es recibir leads, es decir, vale, tienes redes sociales, tienes webs, pero ¿cuál es el objetivo de eso? Para cerrar clientes, el primer paso que tú necesitas es recibir un contacto, recibir un mail, recibir un teléfono y a partir de ahí contactar con esa persona, con ese posible cliente y ver qué le puedes ofrecer. Después sería la propia elaboración de la propuesta, que yo creo que también, sobre todo yo, fallaba mucho al principio. Pero bueno, creo que es normal cuando aprendes, ¿no?, sobre la marcha. Tienes que saber qué ofrecerle al cliente, cómo y que sea rentable para ti también, ¿no? Porque eso lo comentaremos más adelante. Una vez que ya consigues cerrar esas propuestas, viene la hora de hacer seguimiento a los clientes, no solamente del presupuesto que tú le has mandado para que te lo acepten, sino también pues, de los informes. El cliente al final tú tienes que informarle de las acciones que va realizando, de cómo está avanzando el proyecto y sobre todo tienes que estar también en contacto para saber cómo enfocar, ¿no?, esa estrategia o ir tomando esas decisiones o correcciones que sean oportunas. Por sí vendría el propio servicio SEO, lo que le vayas a ofrecer, consultoría, mentoría, estrategia mensual, auditoría, lo que sea. Y la última parte, pues esos informes que comentábamos también. Entonces, bueno, parece que ser consultor SEO es sencillo, pero sobre todo implica también parte de negocio, parte de empresa y es lo que quería comentar hoy con vosotros. Antes de nada, me gustaría recomendaros, o por lo menos es un fallo que yo cometí, y digamos que estas serían las conclusiones que yo saco. Cuanto más puedas estandarizar tus servicios, mejor. Yo, de hecho, es un poco un planteamiento que se puede entender de dos formas. Es decir, para mí el SEO es algo totalmente personalizado para el cliente, pero tú tienes que tener estandarizados tus servicios, sobre todo para presupuestarlos. Es decir, es independiente. Tú a cada cliente debes de ofrecerle la solución que se adapte a ellos, pero tienes que saber o tener estandarizados lo que tú vas a cobrar, lo que tú vas a ofrecer, lo que tú tardas. Entonces, en primer lugar, lo que tienes que determinar es el precio por hora que vas a cobrar para poder establecer o presupuestar de la misma forma, que no te llegue un cliente hoy y le des un precio y que te llegue otro y le ofreces lo mismo con otro precio. Porque además esto te va a... Si tú cada vez tienes que calcular y hacer esos baremos, ¿no?, de cuánto cobrar o cuánto presupuestar, no vas a poder crecer porque llegará un punto en el que no puedas, por tiempo, pues prestar tanta atención, ¿no?, y calcularlo. Entonces, idealmente, antes de empezar, dejarlo todo bien establecido. Determinar una unidad mínima de servicio, es decir, el SEO es súper amplio, pero sí que podemos llegar a una unidad mínima, es decir, imaginaros, vamos a trabajar una estrategia de contenidos. Entre ello, ¿qué podemos reducir? Pues el precio de un contenido, ¿no? O la unidad mínima sería un contenido, o el hacer el estudio de palabras clave de un contenido, o elaborar ese calendario editorial, un enlace, por ejemplo, o no lo sé, analizar el on-page de un contenido determinado. Es decir, dependiendo del servicio que vosotros ofrezcáis, vamos a quedarnos con el mínimo para poder, a partir de ahí, calcular cuánto tardamos y cuánto vamos a cobrar.
Entonces, bueno, por cada unidad mínima que extraigamos, tenemos que calcular cuál es el tiempo que vamos a emplear. Al principio, seguro, porque a mí me ha pasado, vais a fallar y vais a presupuestar por debajo de, de lo que está, ¿no? O de lo que vais a tardar, básicamente. Entonces, al principio es un poco abstracto, pero vamos a ir viéndolo conforme tengas más clientes, deberías de hacer un seguimiento de eso y saber luego cuánto vas a tardar, más o menos de forma más exacta. Entonces determinaríamos ese precio por unidad mínima y también es importante que concretemos los costes de las herramientas, porque muchas herramientas tienen un coste anual que se cobra un pago único, pero nosotros tenemos que tener en cuenta también para ese cliente si necesitamos herramientas extras o por lo menos asignar la parte proporcional del uso que hagamos a esa herramienta, porque al final hay muchas herramientas que son baratas, pero hay otras que son una cantidad bastante elevada y eso hay que tenerlo en cuenta en nuestros gastos también es importante. Entonces, digamos, la segunda parte, vamos a hablar sobre los presupuestos que vamos a enviar a los clientes. Esto es muy relativo, ¿vale? Lo que he puesto los precios por hora. Os explico por qué, pero bueno, quiero daros a modo de guía. Digamos que el precio promedio o el precio mínimo que podríamos esperar de un consultor que no tiene mucha experiencia, pues rondaría eso, unos 20, 30 euros más o menos por hora. Si hablamos, pues eso, de un consultor que tenga cierta experiencia, ya tiene cierta reputación, ha mostrado casos de éxitos, pues podríamos encontrarnos en torno a los 50 euros. Y ya si hablamos de consultores pues con más autoridad, que han mostrado más casos de éxito, sobre todo más años. Y al final, en SEO la diferencia lo marca los errores que has cometido. O sea, no hay otra forma casi de aprender. La teoría está muy bien, pero a base de errores es como se aprende en SEO. Entonces, bueno, hablaríamos ahí de precios por encima de 75 euros la hora. Entonces, afortunadamente, estamos en un sector que los precios por hora son relativamente altos y conforme tú vas teniendo más experiencia, pues escalan bastante, por así decirlo. ¿Cuáles son los servicios más solicitados? Por lo menos bajo mi experiencia, en primer lugar serían auditorías SEO, pues cuando puede recibir un update de Google y el proyecto baja, cuando ni siquiera tiene por qué haber habido un update de Google, sino simplemente pues que ha afectado negativamente a la web o está yendo cuesta abajo en visitas, pues suele ser algo común realizar esa auditoría al proyecto. También suelen pedir, ¿no? O necesitar consultorías para acciones. Por ejemplo, pues vamos a abrir este nuevo vertical, vamos a abrir este país, este idioma, queremos cargarnos esta sección de la web. Generalmente estos son empresas más grandes que incluso pueden tener un departamento de SEO, pero necesitan esa figura un poco externa de referencia para consultar, pues, digamos a modo de guía, ¿no? Supervisión también. Tendríamos luego la estrategia mensual donde una empresa te dice, mira, tengo este problema, quiero llegar aquí, ¿qué me propones, no? Entonces, tú con tus conocimientos y analizando el sector, pues propones decir, pues vamos a trabajar los contenidos, vamos a mejorar el nivel on page, vamos a hacer una estrategia de link building, un poco pues la parte mensual dependiendo de las preferencias, del sector y de la web con la que nos enfrentemos. También podemos trabajar como SEOs calendarios de contenidos, es decir, imaginaros un blog pues, que necesite delegar la parte de las publicaciones y eso pues debería, ¿no? En una situación ideal debería de estar planificado para poder tener en cuenta la arquitectura web, enlazado interno y canibalización de contenidos sobre todo. Y por último, pues también suelen requerir campañas puntuales de link building y ligado con la parte de reputación online, ¿no? Bien, recomiendo, me pasó a mí, cuando yo estaba comenzando como consultor, no sabes cuánto presupuestar y seguramente que estimes cuánto vas a tardar en función de las webs propias que has montado o, bueno, más o menos lo que has podido calcular. En mi caso, yo no lo llevaba al dedillo, entonces los primeros presupuestos que mandas, seguramente que estás el triple de horas o el doble. Os recomiendo que toméis notas de todo lo que hacéis cuando trabajéis con un nuevo cliente o con un nuevo sector o ofrezcáis un nuevo servicio. Yo utilizo Notion o Notion, como no sé cómo se pronuncia correctamente, pero la utilizo para hacer como un seguimiento de todo y tengo a modo de un onboarding, vamos a llamarlo, de tal forma que cuando entra una persona nueva al equipo, saben todo el trabajo que hay que hacer cuando entra determinado servicio o determinado sector. Entonces, cuando estamos empezando, es muy importante anotar todo esto porque, digamos, va muy ligado con lo que comentaba al principio de estandarizar al máximo todo lo que nosotros podamos ofrecer a nuestros clientes de cara interna nuestra para saber cuánto tardamos y qué nos va a suponer. Entonces, pues tendríamos que anotar ahí pues, las acciones que hemos ido realizando, cuánto tiempo hemos tardado, esto es bastante importante, por lo menos a mí me pasa que digo, bueno, esto tardo 10 minutos y a lo mejor si lo calculas tardas 20.
dices, vale, 10 minutos de diferencia no hay ningún problema, pero esto a la larga sí, porque es el doble de tiempo lo que estás tardando. Entonces nuestro tiempo es limitado. Presupuestar mal es algo grave, ¿no? Al final, sobre todo cuando hay proyectos, digamos, que implican bastantes horas. Y lo que comentaba, al final es el objetivo elaborar una hoja de ruta donde nosotros tengamos un control y sepamos cuando entra un nuevo cliente, cuando entra un nuevo proyecto, ofrecemos un servicio, en qué punto estamos, cuáles son las necesidades y, digamos, tener lo más rápido posible y lo más preciso, sobre todo, un control de todas las acciones o de lo que vamos a necesitar llevar a cabo. Los errores que yo cometí, que creo que esto es importante y siempre, bueno, llama la atención, ¿no? Se aprende, pues lo primero es presupuestar sin tener este estándar. Y cada vez que me entraba una propuesta, aunque de entrada ofreciera, digamos, porque ese es otro error, algo similar para la estrategia mensual, por ejemplo, yo cada vez pues hacía los cálculos y a lo mejor iba al presupuesto que había enviado anterior y decía, ¿cuánto le cobré? Pues vale, más o menos esto, tal, lo otro, y iba calculando de esta forma. Eso es un error, porque lo primero, de cara al cliente no es justo, porque a lo mejor a un cliente le cobras, vamos a decir, 100 euros más y a otro 100 euros menos por lo mismo, entonces no es justo y no es preciso. Entonces, otro de los errores también es lo que comentaba, que estimas menos tiempo y, bueno, al final, pues, como tienes que ofrecer un servicio de calidad al cliente, acabas haciéndolo, pues, tardando más tiempo. Cuando tienes pocos clientes, en principio, no es problema, pero llega un punto en el que te puede causar un cuello de botella bastante grande y por lo menos a mí me causó bastante estrés en un punto. También, error que cometí, quizá esto a lo mejor te lo da un poco también la madurez, el no poner límite a los servicios y a tu tiempo. Hay determinados clientes que intentan aprovecharse. No son todos, son muy pocos. Por lo menos en mi caso ha sido pocos. La verdad es que estoy muy contento con los clientes que tengo actualmente. Pero hay clientes que intentan aprovecharse y, oye, pues mira, ya que haces esto, ¿por qué no me miras esto otro? ¿Por qué no trabajamos esto? ¿O me enseñas a no sé qué? Entonces, pues yo creo que está muy bien ayudar en la medida de lo posible, pero poniendo cierto límite, ¿no? O por lo menos cuando nos dedicamos de forma profesional a esto, yo creo que debería de ser así también por honradez, digamos, con el resto de los clientes. Y el último punto, pero no menos importante para mí, es no pensar en las necesidades del cliente. Es decir, a mí al principio, hablamos ya de hace 6 años, casi 7, me llegaba un cliente y me decía, pues mira, yo quiero hacer esto en la web. Y pues yo le presupuestaba lo que él me decía. Pero eso es un error. Al final, si alguien acude a ti como consultor SEO, es porque confía en ti o en lo que tú conoces para hacer una propuesta y resolver el problema que tiene o mejorar su situación actual. Entonces, aunque el cliente te diga, quiero esto, es importante que tú tengas criterio propio y sepas qué es lo que necesita ese proyecto, que a lo mejor tiene razón el cliente y quiere eso, pero a lo mejor está completamente equivocado y, obviamente, siendo respetuosos y teniendo en cuenta su opinión, decirle, mira, yo considero que deberíamos hacer esto otro y te voy a pasar presupuesto. ¿Que quieres hacer lo otro? Lo hacemos. Pero por lo menos considero que es importante esta labor de consultoría y no somos una tienda, por así decirlo. No va a venir alguien, mira, me gusta esta ropa, este traje rojo. Yo creo que deberíamos decirle, pues mira, este traje rojo no te queda bien, ponte este chándal azul, no lo sé. Vendría la parte del seguimiento. Una vez que nosotros enviamos la propuesta, hay que hacer un seguimiento de las propuestas que mandamos, obviamente. Esto es una captura de la aplicación de Holded que yo os recomiendo utilizar porque para mí me resulta bastante cómoda, ya que incorpora la parte de CRM y la parte de facturación. Entonces, para mí me resuelve 2 problemas en uno, pero podéis utilizar, por ejemplo, no sé, están Pipedrive, HubSpot, hay un montón, pero bueno, a mí, ya os digo, es la que utilizo a día de hoy. Este es un embudo de ventas que he creado como ejemplo. Entonces, para mí hay diferentes fases. Como veis en la pantalla, en este caso, está compuesto de 6. La primera, cuando entra un lead, cuando recibimos vía web, vía mail, vía X, un contacto de una persona, un mail, un teléfono o, no sé, una dirección para ir a visitar. No suele ser lo normal, pero bueno, un lead es un contacto de una persona. Después, para mí, un hito interesante o lo que yo controlo es si realizamos esa reunión, porque mucha gente te contacta, le dices, vale, quedamos mañana a las 11 o intentas cuadrar y no tienes esa reunión. Entonces, bueno, otro consejo que yo os digo relativo a esto, por lo menos yo no lo hago y antes sí, pero creo que es un error, es enviar propuestas sin tener una reunión. Lo típico que te dice el cliente, mira, quiero mejorar el posicionamiento de mi web, envíame presupuesto para esto. O sea, ¿cómo vas a enviar una propuesta si no tienes una reunión previa y tienes que conocer lo que han hecho antes, lo que necesitan? Entonces, yo al principio, claro, me pedían un presupuesto y digo, joder, qué bien, ¿no? Pues le mandaba la propuesta a lo mejor incluso sin tener la reunión, simplemente por lo que me decían por mail.
Pero esto es contraproducente por dos motivos. Uno, porque el cliente, lo que comentábamos antes, ¿no? A lo mejor no necesita eso en ese punto y tenemos que asesorarle. Y dos, porque a lo mejor simplemente está yendo a modo pasivo a pedir presupuestos y a ti no te interesa tampoco perder el tiempo como consultor SEO en mandar propuestas que después no se van a cerrar. Entonces, creo que también es importante y a modo de filtro realizar esa reunión cuando recibimos datos de cierto lead para cualificar también ese lead para nosotros. No, incluso muchas veces no podemos trabajar con todos los clientes, entonces no podemos presupuestar o mandar propuestas a todos. Entonces, el siguiente hito, bueno, esto aquí, digamos, habría estas fichas, no lo he explicado, que corresponderían a cada cliente, entonces tú las puedes ir arrastrando para ver en qué punto del embudo, ¿no? de ventas que tengas se sitúa ese lead o esa empresa. Entonces, pues yo tengo aquí como hito también si hemos enviado la propuesta una vez que hemos tenido la reunión, pues he enviado la propuesta económica, básicamente. Algo que he añadido recientemente es si me confirman que han recibido la propuesta. Un poco de la mano anterior, hay gente que tiene la reunión y simplemente pues quiere cotillear un poco los precios o incluso que esto suele ser más común en el mundo del desarrollo web, tu propia competencia o gente nueva que te pide propuestas falsas para controlar más o menos, ¿no? Los precios. Entonces, hay clientes, aunque sean pocos, que tú les mandas la propuesta y ni siquiera te dicen, pues muchas gracias, la veré. Pues para mí, que ni siquiera me contesten, pues a lo mejor hago el seguimiento a los 2 días, ¿no? Si no me han contestado. Entonces, el otro hito sería pues si me dicen que han recibido la propuesta o si yo les he hecho el seguimiento y me han dicho que sí. Después, el otro punto sería pues cuando ya la aceptan y cerramos el contrato de los servicios que se van a prestar. Y la última que pongo es conseguido cuando está, si hemos acordado pues un importe X por adelantado o lo que sea, en la cuenta. Porque, bueno, aunque haya un contrato de por medio, yo tampoco, o por lo menos yo no lo recomiendo, o en la mayoría de los casos, salvo casos puntuales, si hay un contrato y después el cliente te dice, oye, mira, que no puedo hacerlo, no sé qué, pues vaya, no hay problema. Para mí, por así decirlo, considero que el cliente está conseguido cuando se ha hecho ese primer pago y se comienza a trabajar con el propio cliente. Entonces, de una forma muy sencilla, podemos tener un embudo de ventas y saber en qué situación estamos, porque a lo mejor tenemos pocos clientes, pero no sabemos si el problema es la captación de lead, el cierre o cuál es el problema. Ahora hablaremos un poquito sobre los ratios, que esto nos va a permitir también saber en qué estado nos encontramos. Entonces, para mí, las etapas clave y donde deberíamos de sacar ratios de cierres es desde lead hasta que concretamos una reunión, que esto en principio, si haces una buena labor de captación y llegas al público que debería de ser alto, un gran porcentaje de la gente que te contactas debería de cerrar una mínima reunión, aunque sean de 10 minutos para hablar por teléfono. Si no consigues esa reunión, es muy probable que tu estrategia para captar o conseguir visibilidad sea errónea, porque si ni siquiera dedican 10 minutos para una primera llamada y tener esa reunión y saber qué es lo que necesitan, pues poco van a contratar, ¿no? Es decir, poco les vas a poder ayudar. Casi el cierre más clave sería el último, pero bueno, para mí también otro punto a tener un seguimiento y saber cuál es ese ratio es desde que yo hago una reunión y le mando una propuesta por dos partes, porque a lo mejor a mí, por contrato a lo mejor de sector o de confidencialidad, no, por contrato de exclusividad con determinado cliente no puedo trabajar en ese sector, entonces a lo mejor yo no le puedo mandar una propuesta o incluso que no le encaje al cliente la forma que yo le he explicado o cuando hable conmigo diga, oye, pues no me gusta cómo trabaja y ni siquiera le mando propuesta. En principio, pues también un alto porcentaje debería de pasarse de reunión a enviar una propuesta. Os comento que para mí la clave, y bueno, para casi todos los negocios, es relación la propuesta hasta el cierre que tú haces. A lo mejor es la parte más crítica. Y aquí pues vamos a ver que si no conseguimos cerrar ventas desde la propuesta, pues pueden ser por varios motivos. Porque a lo mejor el precio no le encaja, porque a lo mejor no le gusta cómo se lo hemos planteado, ¿no? De qué forma se lo hemos presentado, no se lo hemos explicado bien, o a lo mejor no es lo que está buscando. Pero bueno, de alguna forma lo que intentamos, viendo el cierre, porcentajes de ratio en cada una de estas etapas, es saber dónde está el problema. Y si no conseguimos cierres, si nuestro cierre es muy bajito, pues tendríamos que ahondar más en el problema y o bien preguntarle al cliente o variar y decir, vale, pues a este cliente le he pedido este importe, pues si no cierro mucho voy a intentar bajar mis tarifas, voy a intentar venderlo de otra forma. Y es la única forma que tenemos de seguir mejorando, ¿no? Pues como en todo negocio o cualquier empresa.
Después, importante también para mí es calcular el Customer Lifetime Value, Customer Lifetime Value, que básicamente es el rendimiento que te genera un cliente mientras está trabajando contigo. Porque a lo mejor hay un cliente que te contacta y quiere hacer una campaña puntual de link building o de reputación online, pero después le gusta cómo trabajas y sigue contigo, no sé, con una parte mensual o hace una auditoría. Entonces, creo que es importante calcular el promedio de lifetime value por cada cliente para de esta forma poder hacer estimaciones. Imaginaros que decimos, bueno, pues yo tengo un porcentaje de cierre de lead a cliente final de un 50%, me lo invento. Y el lifetime value de cada cliente en promedio anual, el lifetime value de cada cliente puede ser, no sé, 5.000 euros, me lo invento también. Pues con un número determinado de leads que estemos recibiendo podemos hacer previsiones, que eso también es importante porque llegará a un punto a lo mejor que deberemos delegar ciertas tareas o contratar personas para ayudarnos, ¿no? Pero esto creo que es también bastante importante. Y la última parte sería la propia planificación de todo esto, digamos, darle forma a todo. Cuando cierras un cliente, que es cuando tendría sentido planificar todo esto, creo que es muy importante establecer fechas, no solamente para ti, sino también para el cliente. Cuando estableces fechas con el cliente, él se queda más tranquilo. No tenemos que perder de vista que estamos ofreciendo un servicio que es intangible, además, para el cliente, es decir, un diseño web, pues tú le puedes ir mostrando cosas o le puedes ir mostrando avances, le puedes dar algo más, no tangible, pero sí visible para él. En SEO muchas veces, imaginaros que cambiamos las canonicals o los no index, el cliente dirá, pues vale, ¿no? A lo mejor si no sabe, pues se va a quedar igual. Entonces, creo que es importante tranquilizarle en ese sentido y decir, mira, en esta fecha vamos a hacer esto, en esta fecha otra vamos a tener esta reunión para comentar esto. De alguna forma, tangibilizárselo por lo menos en su mente, por así decirlo. Y ya, pues si le pasamos un calendario con todo esto, pues mucho mejor. ¿Qué es lo que os recomiendo? Que establezcáis las fechas en cuanto tenéis ese cierre de cliente. ¿Cuándo le emitís esa factura? Porque hay clientes que a lo mejor la factura se emite o al principio o otros al final o se emite de forma diferida. Entonces, eso es importante. Cuando tienes un número de clientes, necesitas tenerlo controlado. Si tienes 2, 3, 5, pues te acuerdas. Pero llegará un punto, ojalá, en el que no te acuerdes y necesites tenerlo todo controlado para no volverte loco. También la fecha de cobro, precisamente por eso. A lo mejor emites una factura y lo cobras a 20 días a un cliente, otro 60, otro te pagas en el momento. Entonces, cuanta más información podamos tener de eso, todo más planificado va a estar. El desglose de las acciones que vamos a realizar, un poquito lo que os comentaba antes. Imaginaros que presupuestamos una auditoría. Fase 1 es estudio de la web actual, por ejemplo. Fase 2 es el estudio de palabras clave. Pues desglosar todas las acciones de forma lo más pormenorizada posible y estableciendo estas fechas. También, ¿en qué reuniones vamos a necesitar hacer un seguimiento con el cliente? Pues para explicarle ciertas cosas, para pedirle feedback, para hablar cómo está evolucionando el proyecto. Y, por último, considero también importante determinar cuáles son las fechas clave de entregas, sobre todo pues, a nivel de informes o a nivel de auditorías, cuando tienes que enviárselo. Pues un poquito de la mano de las facturas. Al final, todo envío de documentos debería de estar estandarizado, por así decirlo, para que no nos volvamos locos con ello. En esta parte yo os recomiendo la aplicación ClickUp. Yo he utilizado muchas. He utilizado Asana, Todoist y otras que no he probado tanto. Antes utilizaba Asana, pero me parece ClickUp una locura para esto. Sobre todo para planificar acciones ya no solo para ti, sino también es decir, para el cliente, cuando tú trabajas solo, sino cuando tienes un equipo, me parece que la diferencia con otras herramientas es bastante grande. Entonces, es gratuita. Hasta cierto punto también, claro, pero, por ejemplo, para hacer más de 10 automatizaciones mensuales tienes que pagar, pero la versión gratis podéis hacer cosas muy, muy locas con la aplicación y tenerlo todo bastante bien planificado. Este es el panel, entonces, bueno, veis, yo en mi caso tengo agrupado por fechas de entrega, ¿no? Los hitos que tenemos aquí. Podemos asignarle una tarea a varias personas o traquear a quién se la estamos asignando, establecer ciertas prioridades, hacer estimaciones de precio, podemos calcular el tiempo que estamos tardando con esa propia tarea. Y bueno, al final todos esos datos son importantes a la hora de presupuestar, hacer seguimiento a clientes y, digamos, mantener nuestro negocio en buen estado. Yo recomiendo esta aplicación, pero bueno, podéis hacerlo incluso con un Excel o a mano. ¿De qué forma? Bueno, aquí tengo una captura de, digamos, si entramos dentro, cada tic de estos o cada línea sería una tarea. Bueno, aquí ya os lo explicaré después que esto es el proceso en el que está esa tarea, pero si entramos dentro de cada tarea, pues tenemos aquí en esta parte el proceso,
una etiqueta que tú le puedes asignar al proyecto, pues decir, pues esto corresponde a la salud on-page, esto a los contenidos, esto a off-page, esto a gestión. Por ejemplo, es como yo lo trabajo. Gestión sería, pues, envío de documentos y facturas y demás. Aquí asignarías a las personas que están implícitas cuando has creado la tarea. Y puedes, esto me resulta interesante porque es la forma que tenemos de mejorar, puedes hacer una estimación de cuánto vas a tardar en esa tarea y después hacer un seguimiento real. Entonces aquí diremos, pues mira, aquí he patinado, he presupuestado 1 hora y han sido 2. O al contrario, y pues puedes ir haciendo ajustes. Y luego también pues puedes ir añadiendo subtareas o hitos dentro de esa tarea. Por ejemplo, pues aquí detección de contenido duplicado y de baja calidad, una tarea, esto es muy amplio, ¿no? Entonces podríamos añadir subtareas de cosas más concretas. En los estados de las tareas, esto sobre todo tiene para mí sentido estando gestionando un equipo, esto es totalmente personalizable. Entonces, para mí, pendiente es, pues yo cuando creo las tareas, todas están en pendiente. Cuando alguien del equipo la está haciendo, lo pone en morado y yo sé que se está realizando esa tarea. Cuando está completada, pues se cambia al colorcito naranja. Entonces, si esa tarea requiere de revisión, se revisa, se marca como completada y luego ya pues se hace la acción que sea, pues enviar al cliente o seguir, desbloquear otro hito o X, lo que nosotros hayamos determinado en realidad. ¿Cómo trabajo yo dentro de la aplicación? Pues bueno, ahora lo explico más, pero digamos que el esquema sería espacio, carpeta, lista y luego acciones. Es decir, tengo un espacio para los clientes, vuelvo a la diapositiva, esta parte de aquí de la izquierda, pues veis que tengo un espacio para clientes, otro para acciones de la agencia y bueno, otros paneles que yo utilizo. Entonces, tendría un espacio determinado solo para los clientes. En función del servicio que yo ofrezco, es decir, si es una auditoría, si es consultoría, estrategia, si es campaña de reputación online, por ejemplo, pues tengo una carpeta donde agrupo esos clientes por tipo. Y dentro de cada carpeta de servicio tengo una lista por cada cliente. Es decir, tengo como un punto para añadir todas esas tareas a cada cliente. Y después, dentro de esa lista, pues desglosamos todas las acciones que implican que hay que hacer, las ponemos en el tiempo, las repartimos en la gente que la vaya a realizar o si estamos solos, pues nos las asignamos a nosotros y os recomiendo también que hagáis esas estimaciones de tiempo y etiquetarlas, lo que os comentaba antes, podéis poner si corresponde a salud on page, gestión, revisión, informes, bueno, un poco lo que vosotros consideréis, ya os comenté antes las que yo utilizaba. Consejos, bueno, determinar qué es lo que se va a encargar cada persona cuando sois varios en el equipo, porque a lo mejor si estás empezando o externalizas algo muy concreto no tenga sentido, pero si varias gente va a tocar mano o incluso gente interna del cliente, pues creo que es importante saber quién va a hacer qué para después saber o hacer ese seguimiento o pedir explicaciones. Imaginaros que alguien tenía que hacer algo y se hace mal, pues saber por qué lo ha hecho así o por qué está mal y corregirlo. También lo que os comentaba, hacer una estimación del tiempo que se está tardando en esa tarea, hacer el seguimiento del tiempo real y añadir recordatorios para las citas claves y hacer seguimientos. La propia aplicación que os comento, ClickUp, nos permite añadir recordatorios en una fecha determinada, entonces nos salta una alarma, imaginaros, follow-up del seguimiento de X cliente o enviar presupuesto a este cliente. Digamos, yo utilizo, esto no lo he puesto en la presentación, pero yo utilizo Calendar para las reuniones que yo tengo agendadas y bloquearme esos tiempos, pero para cosas que son puntuales, de hacer seguimientos, de enviar un mail o cosas así más, puntuales, yo utilizo estos recordatorios. Entonces, bueno, hasta aquí lo que tengo preparado para contaros sobre cómo presupuestar servicios de SEO y hacer este seguimiento. Como puntos clave, yo me quedaría tenerlo. Cuanta más información tengamos, ya no solo por negocio, sino también por SEO, cuanto más podamos apuntar y anotar, más vamos a mejorar, más sencillo nos va a resultar todo y empezar con buen pie, siendo muy escrupuloso en los procedimientos que hacemos y dejándolo todo lo más detallado posible. Así que, bueno, ha sido un placer y os agradezco este tiempo que habéis estado escuchándome. Nada, Tocayo, ha sido magnífico. Es una charla excepcional sobre cómo gestionar clientes y sobre todo eso, cómo poder monitorizar todo ese proceso para que no se quede nada en el tintero y haya cierto orden en todos los procesos que vamos realizando. Bueno, muchas gracias. No sé si por aquí, por el chat de YouTube, pues si hay alguna duda, pues eso, que nos la comenten y aquí la intentamos resolver en directo. Y luego mis compañeros, imagino que querrán comentarte alguna duda, ¿no? Ya estaba revisando y no, de momento en el chat no hay nada, pero sí que tengo una preguntilla. Pregunta doble. Vale.
¿has barajado alguna vez o has trabajado alguna vez no solamente con fijo, sino con fijo más variable? Y en ese caso, ¿por qué has aceptado ese tipo de acuerdo, digamos, a la hora de trabajar el SEO con ese cliente? Sí que es algo que no he hecho mucho, lo he hecho en casos puntuales y me gustaría, por los resultados que se obtienen, hacerlo con más. Sí, Sí. porque yo creo que también es más transparente tanto para nosotros como para el cliente, porque yo entiendo que el cliente cuando te paga lo que quiere son resultados. Entonces, de alguna forma tú también de comprometerte es yendo a Implicación. éxito. Claro. Entonces, sí, ¿cuándo lo he hecho? Pues, sinceramente, en algunos casos yo se lo he propuesto al cliente cuando he visto que se podría hacer algo muy chulo y que a lo mejor implicaba más de mi parte, pero el cliente no lo podía asumir en el coste o porque me interesaba, no sé, imagínate que era algo que me gustaba mucho y tal, pues lo he propuesto yo. Pero bueno, hasta ahora no lo he propuesto yo tantas veces, sino que ha sido el propio cliente el que me lo ha comentado. Muy bien. Es una pregunta que a veces ha salido en alguno de los masterminds de Quondos y tal, y siempre hay un poco de duda de cómo enfocarlo a nivel de presupuesto, qué márgenes aplicar, este tipo de cosas. Claro, ahí dependería mucho del tipo de servicio y también, bueno, es que yo por lo menos me he encontrado de todo, no mucho, pero te puedes encontrar gente que te engañe y si no te fías de esa persona te dicen, no, pues es que no estamos consiguiendo estas ventas, porque al final si tú vas a éxito generalmente lo más común es que vayas a pues, facturación de esa empresa o lo que se está consiguiendo a mayores y si te tienes que fiar, por así decirlo, de lo que ellos te digan. O sea, Bueno, tú puedes ver gráficas en... En otros sectores a lo mejor no, pero en este datos tenemos por un tubo. Claro, pero tú puedes ver a lo mejor las visitas o analytics y cosas así, pero si te dicen, pues mira, es que en facturación es esto. No sé, si no tienen conectado analytics, por ejemplo, me invento, o es un servicio externo, pues también hay que tener ahí confianza con la persona. Hay que fiscalizar un poco. Muchas gracias. Michel, está silenciado. Que voy ahora a mover la boca. Sigue ahí. Ahora sí. No, Sí. en casos de también es algo súper común, que o te fías de cliente o imposible. Claro. Luego también comentarte que ha sido una charla impresionante, sobre todo para la gente que empiezan siendo consultores, que también SEO quieren empezar en todo esto. Es una charla que es para mirársela y realmente se nota que hay un montón de aprendizajes detrás de errores que todos, si no todos, casi todos hemos cometido. Y a mí personalmente me gusta mucho porque me he sentido muy identificado en la gran mayoría de la charla, porque son cosas muy, muy recurrentes y de verdad que no hay que tomar nota de herramientas, ¿no? O sea, Muchas tener gracias. herramientas también fáciles es algo que se agradece. Y gratis, porque las dos no tienen un límite, claro, pero puedes utilizarlas gratis. En Quondos hay unos cuantos fans de ClickUp. Total, la vimos en el Mastermind y era impresionante porque puedes tener como un montón de herramientas todas unidas. Cuando tienes equipo, a mí lo que me resulta muy interesante son las automatizaciones de saltos de estados. Como os comentaba que antes se pone, pues cuando está en proceso una tarea y después cuando alguien la revisa, si yo marco determinada tarea que hay que hacer un seguimiento, automáticamente cuando la ponen en revisar me llega una notificación. Entonces te ahorra mucho tiempo eso. Yo se me lo monto con Sheets. Ah, claro, ese es nivel pro. Es un script muy sencillito. Sí, bueno, ya lo veis. Sí, Miguel te dice que es sencillito y luego tiene ahí un parrafón que yo no me entero de nada. Lo que pasa es que le gusta mucho Google Sheets, vamos. Sí, hace muchas cosas, es muy guay, se aprende mucho. Bueno, yo hasta hace poco la facturación la llevaba con Google Sheets, me monté así como un mini CRM. Con scripts que iba sacando por ahí, yo no tengo ni idea de código, pues digo, venga, vamos a prueba y error. Si os dais una vuelta por GitHub, hay auténticas virguerías por ahí. Sí. Pues nada, Emilio, un placer tenerte por aquí por el evento de Quondos. Ya como han escuchado, pues ha sido una charla increíble. La gente por aquí también agradecida en YouTube. Y agradecerte por nosotros, obviamente, que le hayas pasado por el evento. Ya sabes que esta es tu segunda casa. Y lo que necesites, pues aquí nos tienes. Nada, gracias a vosotros por la oportunidad y por este ratito que hemos pasado aquí compartiendo ideas. Gracias, Muchas gracias por todo. Un abrazo, buen fin de... Qué buena ha sido esta última y sobre todo lo que faltaba para completar todo lo que hemos ido viendo a lo largo de todo este evento, a lo largo de ayer y de hoy. Se complementa súper bien con todo lo que estuvimos viendo ayer.
No tengo mucho más que añadir. Muchísimas gracias a todos los asistentes. No sé si quedarán alguien de Condos por el chat de la plataforma, sino que pon algo por el chat y te subimos también a ti. Y nada más, agradeceros un montón a todos la confianza que habéis puesto en nosotros. Aún quedáis muchos un viernes por la tarde que podéis estar haciendo 1000 cosas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hemos tenido 2 días muy intensos de formación y nada más.